Sí, siempre olvido eso, ¿no? No estoy acostumbrado a grabar sesiones, pero creo que es práctico para ustedes. Ahí está, ya está grabando, ¿no? Entonces, les recordaba, ¿no? La clase pasada vimos propiedad del electrón, analizábamos cómo se comporta el electrón en el medio, en el sistema, en el espacio. Mirábamos cómo se transportaba en los tres ejes. Y aparte de todo eso, decíamos que tenía números cuánticos, que tenía propiedades, que tenía spin, que el spin era propiedad magnética, que dependiendo de la dirección del spin, que estén apareados, vimos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos habla de que no podíamos conocer a ciencia cierta la posición del electrón, pero lo que sí podíamos saber era su densidad electrónica, ¿no? Matemáticamente hablando era o se conoce la densidad electrónica o se conoce la velocidad, ¿no? Nomás se puede conocer una de las dos cosas. Y el texto, pues es eso, ¿no? Que no podemos conocer la posición de un electrón, sí su densidad y sí su velocidad, pero no las dos al mismo tiempo. También analizamos el principio de exclusión de Pauli. Y Pauli nos decía que nada más en un orbital puede haber dos electrones, ¿no? Que deben de estar apareados. En dado caso de que un electrón sea, que un electrón tenga un spin a una dirección, el electrón siguiente va a procurar estar apareado con ese electrón y va a tener el spin contrario. En dado caso que esté en un orbital P, D o F, tendríamos varios suborbitales dentro de ellos, dependiendo de los ejes del sistema, ¿no? Y a partir de todas esas propiedades es cuando empezamos nosotros a clasificar los elementos, ¿no? Y quisiera que tomáramos nada más un minuto para recordar la historia de la química. Imagínense, se tenía el conocimiento de muchos elementos, pero no había una manera de ordenarlos, no había una manera de decir, estos tienen propiedades similares y los voy a separar con estos otros, ¿no? De modo que aquí es cuando empezamos a tener la iniciativa de decir, ¿qué tal si podemos categorizarlos de cierta manera, ¿no? Y la primera categorización que se utilizó es la configuración electrónica. Les voy a poner aquí una tabla que se propuso primero la configuración electrónica a partir del principio de Aufbau. Aufbau también pues, era un científico, un físico que se dedicó un poco a la estructura electrónica de los átomos, y él decía que se podía establecer la estructura electrónica, o sea, la posición de todos los electrones en un elemento de manera ordenada y de manera lógica. Entonces él decía, pues primero los electrones se ordenan del orbital de menor energía y se van llenando hacia el de mayor energía, dependiendo de la forma geográfica de su orbital, ¿no? Eso ya el concepto lo conocemos, creo que hemos analizado incluso en algún momento de su vida, estoy seguro que han escrito una configuración electrónica, porque como les comento, son conocimientos que se comparten desde secundaria, ¿no? En secundaria a ustedes les enseñan química, en preparatoria también, pero pues yo entiendo, ¿no? La verdad es de que dices qué rayos es la química y con trabajo sé que es matemáticas, ¿no? Con trabajo sé multiplicar 2 por 2 y quieren que sepa que es una configuración electrónica, ¿no? Entonces sí entiendo que no podemos ser tan tener las herramientas necesarias para poder entender la configuración electrónica tan pronto, pero creo que este es momento de que entendamos que es simplemente una secuenciación lógica, ¿no? Sí, porque digamos, ¿no? Tenemos otros intereses en esa edad, la realidad, ¿no? Con trabajos decimos, me gustó por ahí de sexto semestre de la prepa, yo empecé a decir, me gustó la historia, y nunca me gustó la historia, ¿no? Ya después le empecé a agarrar cariño a la historia y dije, pues está padre la historia, te relata de dónde vienes y luego dices a dónde vas, ¿no? Pero sí, finalmente tenemos otros intereses, pues. Entonces yo entiendo que a lo mejor no estén tan familiarizados con esto, pero por ahí yo estoy seguro que han por lo menos visto el texto que engloba lo que es la configuración electrónica. Entonces, como les digo, es nada más una secuenciación lógica que nos ordena la posición de los electrones de acuerdo al orbital y su nivel energético. Es todo lo que es. Y dependiendo de cada elemento, pues va a tener una secuenciación lógica diferente. ¿Por qué? Porque pues cada elemento tiene protones, neutrones y electrones diferentes. Aquí les voy a poner algunas, las más básicas, ¿no? Las más básicas, por ejemplo, el hidrógeno, que como les había dicho, el hidrógeno nada más tiene un protón y un electrón.
el hidrógeno pues tendría la configuración electrónica más sencilla, que sería 1s1, porque tiene ese electrón en primer nivel energético en el orbital s, y tiene un electrón, ¿no? Entonces, hay otro concepto que vamos a ver en unidad 2, que yo creo que les ha de ser familiar, a lo mejor en algún momento lo han escuchado, que es el electrón de valencia. Lo vamos a ver más adelante, todo ahorita no lo voy a explicar. Luego, el helio. El helio es el gas noble. Les decía que el helio tiene una estabilidad muy fuerte porque nada más tiene un orbital, nada más tiene un nivel energético en ese orbital, y tiene dos electrones, esos dos electrones variados. Por lo tanto, no hay manera de interactuar químicamente con la configuración electrónica. Es una secuenciación lógica para ordenar a los electrones de un elemento. Eso es, ¿no? Eso me describe el principio de Aufbau, que nada más lo que hace es como les digo, lógicamente es ordenar los electrones de una forma en donde podamos tener considerados sus números cuánticos, ¿no? Como les dije, eso no lo contempla su curso, pero son las propiedades de los electrones, básicamente. Entonces el helio, como les decía, el helio es un gas noble. El helio no reacciona con nada, a menos que nosotros le metamos rayos gamma, ¿no? Y explotemos su núcleo, apenas así. Pero si no, es un elemento el más estable, ¿no? El que se conoce, no reacciona, y no hay reacción química porque sus electrones están apareados. No hay más allá. Tienen nada más un orbital S y se están apareados. Entonces no hay forma de que este helio interactúe con otros elementos. Después tenemos el litio, ¿no? Les voy a poner la tabla periódica. Aquí está. Si se fijan, el primer elemento que teníamos en la configuración electrónica era el helio, pero en el hidrógeno tenía un electrón, un protón, su configuración 1s1, ¿no? Y luego el helio era 1s2. Después de aquí se va el orden de izquierda a derecha. Nos vamos al litio. El primer orbital del litio, donde el primer orbital es 1s, está lleno porque ya tiene el litio tiene tres electrones y tres protones. Por lo tanto, el 1s está lleno, y nos vamos al nivel energético 2. En la tabla periódica se ordenan los elementos de arriba hacia abajo por nivel energético: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son los 7 niveles energéticos que se conocen y que hay para ordenar a las propiedades de los electrones. Y dependiendo del orbital es donde vamos a ubicar el elemento. Regreso a la diapositiva. Dice que se encuentra en el 2s1. Por lo tanto, el litio va a estar en el nivel energético 2. Nivel energético 2 con un electrón. El berilio, que es este, sería en nivel energético 2, pero con dos electrones. Entonces sería 1s2, 2s2. ¿Por qué? Porque el berilio tiene 4 electrones y 4 protones y 4 neutrones. Y de hecho, aquí empezamos a ver un poquito más de cuestiones lógicas, ¿no? De ordenamiento. Aquí está. Y luego nos vamos al boro. El boro, lo voy a volver a poner. Voy a que me le haga zoom. Si quiere hacerle zoom a esta cosa, pero no quiere. A ver. Ok, ya. Entonces el boro ya tiene 5 electrones. Entonces su configuración electrónica sería la del berilio más un electrón. Sin embargo, aquí ya empezamos con otros elementos, porque el orbital 2s, que era el que tenemos aquí, ya se llenó. Y el orbital energético que sigue del 2s es el 2p. Entonces el boro, como tiene 5 electrones, 2 están ubicados en el orbital 1s, 2 están ubicados en el orbital 2s, y 1 va a estar ubicado en el orbital 2p. De modo que tenemos que el boro va a ser así: 1s2, 2s2, 2p1, como normalmente se conoce, ¿no? Pero también, como habíamos hablado antes, que los orbitales p están ubicados en los tres ejes del espacio, x, y, z. Se ubica ese electrón en el X, ¿no? Hablando cuánticamente, ese electrón que tiene
el boro, en realidad se ubica en los 3 orbitales del espacio, el X. Lo voy a escribir acá en mi pizarrón, permítanme. El boro, decíamos que era 1s2, 2s2, y el 2px, 2py, 2pz, ¿no? Pauli nos dice que debe de haber sus electrones apareados. Pero entonces, como el boro tiene 5 electrones en total, número atómico de 5, que significa que tiene 5 protones y por lo tanto 5 electrones, el electrón que sobra, por convención se coloca en el X, pero es imposible que este electrón se quede nada más en un eje. Quiere decir, lo único que quiere decir esto es de que la densidad electrónica, si nosotros pudiéramos dibujar otra vez, y voy a tardar un rato dibujando el plano espacial. Vamos a dibujar primero el orbital 1s, vamos a suponer que esta esferita es el 1s, después este verde es el 2s, y tuviéramos el 2p, el 2p son orbitales en los 3 ejes, y el electrón en realidad, como es libre y no hay ningún electrón alrededor, ocupando los orbitales x, y, z, este electrón va a brincar de eje, ¿no? Porque tiene energía y porque es libre y no está pareado. Entonces va a estar brincando entre el X, el Y y el Z. De modo que se dice que en un instante está en el X, en otro instante está en el Y y en otro instante está en el Z. Y luego regresa al X, ¿no? Su spin no cambia, nada más su posición. Por eso la importancia del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es imposible saber la ubicación exacta de un electrón. Sí podemos saber su velocidad, en otras palabras, cómo cambia de X, Y a Z y su densidad electrónica. Su densidad electrónica es la línea punteada que estoy poniendo en el espacio. Esa es su densidad electrónica. Todos los orbitales que ustedes ven ahí se puede saber. Pero yo no puedo saber exactamente en qué punto está el electrón. Porque como tiene una velocidad tremenda, similar a la velocidad de la luz, anda moviéndose en punto, ¿no? Entonces yo no puedo saber si en este momento está en el X, si en este momento está en el Y o en el Z. En lo que yo estoy diciendo esto ya ha cambiado 1 trillón de veces de posición, ¿no? Por lo que por convención, para escribir la configuración electrónica se dice que primero se llena el X, después se llena el Y y luego el Z. Cosa que pasa en los siguientes elementos. Regresamos a la presentación. Entonces ustedes podrán ver el boro, tendrá esto, el carbón, o carbono, ¿no? Carbono. Aquí lo tenemos. Tiene 6 electrones. El carbono en este caso tiene uno más, nada más que el boro. Seguimos estando en el orbital P. Regresamos a la configuración. Y podemos ver aquí que es 1 y 1, ¿no? No hay nadie en el Z. En este caso quiere decir que cuando agregamos un electrón se van llenando al siguiente orbital. Seguimos con el nitrógeno. El nitrógeno tiene uno más que el carbono. Vamos a ver la tabla periódica. El nitrógeno tiene uno más. Primero es S y luego X. No lo entiendo. El nitrógeno tiene uno más que el carbono. Entonces tiene 7. Y así nos vamos, ¿no? Como pueden ver, aquí la tabla periódica nada más ordena en función de sus protones por número atómico. Y los engloba por orbitales. Todo esto es el orbital P. Todo esto. Si se fijan en esta sección que resalta en esta parte, y si contamos de izquierda a derecha, son 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los 6 elementos que caben.
puse PS. Acá. Sí, eso es ese, ¿no? Es orbital S, nivel energético 2. Acuérdense. Una diapositiva antes. Voy para atrás. Me voy a regresar un poquito. Les comentaba que hay 7 niveles energéticos que pueden tener los electrones. Hay 4 tipos de orbitales. El primer nivel energético es el 1. Y en ese nivel energético nada más hay un orbital S. En el nivel energético 2 hay orbital S y hay orbital P. El orbital S tiene menor energía que el orbital P. En el nivel 3, ¿en dónde? No dije 4 orbitales. Bueno, si contamos que el P son 3 orbitales, pues sí, en el nivel 2 hay 1 más los 3 del P, 4, ¿no? Pero no los quiero confundir. Ahorita vamos a englobar el P como un orbital, ¿no? Orbital P. Ajá. Sí, hay 4 tipos de orbitales. El S, el P, el D y el F. Nada más hay 2 niveles energéticos que tienen los 4 tipos de orbitales, que es el 4 y el 5, como pueden ver en esta tablita. El nivel energético 4 tiene el orbital S, tiene el orbital P, el orbital D y el orbital F. Y el 5 también. No todos los niveles energéticos tienen todos los orbitales, como pueden ver en esta tabla. El nivel energético 1 nada más tiene el orbital S. El nivel energético 2 tiene el orbital S y el P. El 3 tiene el S, el P y el D. El 4 tiene los 4 incluyendo el F. El 5 tiene los 4 incluyendo el F. El 6 tiene todos menos el F. Se regresa para atrás. S, P y D. Y el 7, no. Los niveles energéticos es energía. Es energía. El nivel energético lo que hace es la distancia del núcleo atómico. Acuérdense, mientras más cerca del núcleo atómico, menos energía tiene el orbital. Por lo tanto, mientras más lejos esté, más energía tiene. Esto me ayuda para poder ubicar a los electrones que tengan menor nivel energético más cerca del núcleo atómico y los que tengan mayor nivel energético pues más lejos de este, ¿no? Es todo lo que me ayuda el nivel energético. Por eso en la configuración electrónica primero incluimos los elementos que tengan menor nivel energético. Entonces, dependiendo de eso, es como vamos a escribir nosotros los orbitales. La configuración electrónica se escribe siempre de acuerdo al nivel energético del átomo, o en este caso de los electrones, ¿no? De modo que siempre se escribe primero 1s, y luego 2s, y luego 2p, y luego 3s, y todo lo que me describe esta tabla, ¿no? Después del 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, como lo dice esta regla coloquial, ¿no? Que es esta tabla, ustedes la pueden escribir y la diagonal me va diciendo con qué orbital empiezo. Empiezo con el 1s y luego esta diagonal, luego sigue el 2s. Y luego esta diagonal me dice que es 2p, 3s. Después del 3s me sigue que va el 3p y luego el 4s. Después del 4s me vuelvo para acá, va 3d, 4p, 5s. Después del 5s va el 4d, el 5p y el 6s. Después del 6s va el 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. ¿De acuerdo? Para llegar a estos niveles, o sea, de la configuración electrónica, estoy hablando de elementos que ya estamos por allá en el orden de muchísimos electrones, ¿no? Sí, en la mayoría, de ahorita voy a hablar de eso específicamente, gracias por mencionarlo.
Con esto organizamos la ubicación de los electrones de un elemento en sus respectivos orbitales. Cada elemento tiene una configuración electrónica única. Es indistinguible y no se puede cambiar. De modo que lo único que hacemos es darle identidad a su posición de la densidad electrónica de los elementos, de acuerdo a sus electrones. Para eso sirve la configuración electrónica. Como les digo, todos los elementos de la tabla periódica están ordenados por su configuración electrónica y propiedades. Y ahorita lo estábamos viendo aquí, dependiendo de la cantidad de electrones que tiene un elemento, es cómo va cambiando su configuración electrónica. Entonces, fíjense, mientras más electrones vamos agregando al elemento, vamos agregando un parámetro extra, ¿no? No, quiero que lo vean así, a lo mejor faltó explicarlo de otra manera. Voy a responder lo que dice Mónica. No es que cada orbital tenga un plano, ¿no? Sino que el plano en realidad lo único que me dice es el espacio. El centro de ese espacio es el núcleo. Y dependiendo de dónde gire y dónde se traslade el electrón, es en dónde va a ocupar ese espacio. Al igual que si yo tuviera lo que ustedes han analizado en toda su vida, pues es moverse en el espacio, ¿no? Ustedes pueden moverse un brazo en dirección X, en dirección Y y en dirección Z. Es lo mismo. El electrón aquí lo que está haciendo nada más es transportarse en esas tres direcciones. No es que cada orbital tenga un plano, sino que ese orbital está ocupando un espacio o un lugar del espacio alrededor del núcleo. Entonces yo voy a copiar esto. Ya de grande se ve bien feo, ¿no? Todo este rayadero. Entonces aquí tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. El centro de esto, donde el punto, o vamos a ponerle el núcleo, es 0, 0, 0, ¿no? Así como ustedes lo ven en mecánica vectorial, no sé qué materia están viendo ahorita, que pues ven coordenadas, ven todo eso. Donde ese X, esto es un punto de 3 dimensiones, X, Y, Z, 0, 0, 0. Entonces, yo no puedo saber la posición correcta de un electrón, yo no puedo darle una coordenada, pues, en el espacio, pero lo que sí puedo es ubicar espacialmente y geométricamente por medio de orbitales, que son representaciones imaginarias, como les digo, son representaciones gráficas de dónde están ubicados los electrones. Para eso, pues cada orbital, teóricamente hablando, tiene una función matemática que expresa el trasladamiento o el traslado del electrón. Esas funciones van a depender, por ejemplo, S, les dije que era una función esférica. Cuando decimos que el orbital S tiene una forma de esfera, en realidad lo que quiero decir es de que su función de movimiento, su función de traslado, corresponde a una función matemática de una esfera, ¿no? Tiene coordenadas gráficas. Ahora, el P, decimos que era como una doble pesa, pero sigue siendo una función como dos globos, o sea, dos mini esferas que están a lo largo de un solo eje. Si yo pusiera nada más el P en un eje sin considerar las tres dimensiones, el P lo que haría es esto. Ese sería X, bueno, este menos X y este X, ¿no? De modo que el electrón se transporta en dos globos en forma como si fueran símbolos de infinito, ¿no? Se va así, y luego se va así, y luego regresa, ¿no? Esa es la representación matemática del orbital P. En los tres ejes, uno en X, uno en Y y uno en Z. Ahora, el orbital D, pues yo se los dibujé, no se los dibujé, se los puse ahí gráficamente en un dibujito digital, ¿no? El orbital P es muy difícil ya representar matemáticamente, se puede, pero son funciones muy complejas. Y el F, pues no se puede representar matemáticamente, ¿no? Y esto es nada más como resumen.
el orbital no tiene una forma así que ustedes lo vean y dicen, pues ahí está una esfera, no, ahí está el electrón en una esfera, no, sino que describe el movimiento o el traslado del electrón por medio de una función matemática. Entonces ustedes podrían ponerle en vez de f de x, pues sería f de e, y que sería la función de una esfera, ¿no? Dependiendo del nivel energético. Mientras más, por ejemplo, el orbital 7s va a tener un radio mayor que el orbital 1s. ¿Por qué? Por la energía. Porque va a ser más amplio el movimiento o el traslado de ese electrón y va a llegar más lejos, ¿no? Entonces yo les decía, el, el orbital naranjita es el 1s. Y yo creo, no sé, no se escala esto, pero un 7s sería esto. ¿Qué fue dicho? Ahí está. 7s. ¿Cuál es la única diferencia? El radio. El radio. Tiene un radio mayor. El radio es una función de la energía cinética del electrón. Como les digo, esto, explicarlo de fondo, me tengo que meter a mecánica cuántica, física cuántica de partículas. No viene el caso, no está en su temario. Lo quiero hacer sencillo, no meterle conceptos que ni vamos a ver, ni vamos a estudiar y a lo mejor no conocen. Pero lo que sí les puedo decir es que en el espacio, ¿no? El espacio donde está ubicado un elemento, un átomo, el centro es exacto, ¿no? Los números cuánticos, de hecho, pues se describen con mecánica cuántica, con funciones matemáticas, por eso ya no se ven en su curso. Antes se miraban muy breve, así muy ligero, pero pues decidieron omitirlo, ¿no? Para que llenarles su memoria de tanta cosa así. Sí, así se batalla, ¿no? O sea, eso es mucho conocimiento que ustedes tienen que adquirir en su formación básica, y pues estaban tronando, ¿no? Entonces hicieron el de temario de química, lo hicieron más ligero para no llenarlos de tanta cosa y no frustrarlos tanto, ¿no? Entonces, a lo que voy es, yo quisiera que ustedes vieran como una representación matemática nada más el orbital, en donde el orbital lo único que describe es la posición de la densidad electrónica de los elementos. Entonces, se basa en las matemáticas para describir su comportamiento, pero lo principal es de que ustedes identifiquen qué es el 7, o sea, el número que está al lado de cada uno de los parámetros de una configuración electrónica. El número, pues, es el nivel energético. La letra es el orbital. El subíndice que está arriba de eso es el número de electrones. Y después, dependiendo de qué orbital sea, es lo que ustedes van a tener como cantidad, ¿no? Recuerden, el P en el espacio tiene en sus 3 ejes, pero pues cada orbital nada más puede tener como máximo 2 electrones. El orbital D, me voy para abajo, ya tengo un rayadero aquí. El orbital D tiene 10 electrones. Y son 5 orbitales, ¿no? 5 suborbitales, ¿no? Entonces cada orbital puede tener 2. Y el F tiene como máximo 14 electrones. Hay elementos que efectivamente tienen muchísimos electrones. Les voy a poner la tabla periódica. Por aquí del 118, imagínense hacer la configuración electrónica del 118, del 116, del 83, del bismuto, del plomo, un elemento común, el 82, del radio, pues es también un elemento común, 88. También por aquí anda el uranio. ¿Dónde está el uranio? No lo veo. Acá está, uranio. El uranio también tiene 92. Entonces son elementos pesados, ¿no? Tienen muchos electrones. Su densidad electrónica es muy grande. Como ven, cuando ya tenemos elementos con mucha densidad electrónica, generalmente son radiactivos. Todos los de aquí abajo presentan radiactividad. De menor o mayor grado, dependiendo de sus propiedades. Pero ya son inestables, pues.
Los elementos estables son los de las primeras 4 hileras y algunos de las 5, ¿no? Así que podemos seguir con la explicación de esta parte. A lo que quería llegar de esto es de que ustedes apreciaran visualmente cómo si vamos agregando un electrón va cambiando la posición en la tabla periódica, va cambiando su configuración electrónica y los orbitales se van llenando de izquierda a derecha. Por ejemplo, el XYZ aquí, el nitrógeno ya tiene un electrón en cada uno de los orbitales y ahí se conservan los 3 electrones. De modo que en el oxígeno se va a agregar uno al X y se van a empezar a parear los orbitales. Este electrón del X también viaja, como en el mismo caso del berilio, en los 3 orbitales y va a estar apareando al X, al Y y al Z, al menos que esté estable el elemento. El oxígeno le falta, si alguien quiere hablar adelante, veo que alguien levantó la mano, puede preguntar o puede prender su Yo, micrófono. hola, profe. Disculpe, Dígame. estoy viendo la configuración, pero, por ejemplo, estaba diciendo que como el exponente, ¿no? Que eran los electrones, algo así ahorita estaba explicando. Sí, sí, sí. Un ejemplo, el boro, que son 3 Ajá. electrones de valencia, y luego ahí en la configuración está como en exponente, se repite 2 veces, en 1s2, 2s2, y en px y nomás un 1. Ahí Sí. como puesto que son 3 viendo la configuración electrónica. No, como les dije, no he Pues, hablado de electrones de valencia, pero si quieren lo respondo su pregunta. Aquí el caso, por definición, el electrón de valencia es la cantidad de electrones en su último nivel energético. Y el del boro tiene 3 electrones de valencia. Se suman el último nivel energético, que son los 2 del S y el 1 del P. Porque estos dos comparten el mismo nivel energético, 2. Por eso, en el caso de todos, van a ser todos los de la suma del 2. Aquí vemos el 4, sería el del carbono 2 y 2, 4. Nitrógeno 5, 2 y 3, 5. Oxígeno 2 y 4, 6. Flúor 2 y 5, 7. Y neón, pues 2 y 6, 8. Entonces aquí, como por definición, el electrón de valencia son los electrones en el último nivel energético de los orbitales, que generalmente es el P, el S y el P. En la tabla, ¿te respondí su pregunta? bueno, no, sigue explicando, es que pensé que ya había terminado de hablar. Ok, entonces, en la tabla periódica, eh, generalmente se denominan capas. Capas. Estas capas son acorde al nivel energético. Miren, aquí dice electrones por capa. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Y luego nos van hablando de las capas. Cada capa tiene 18 o 32 electrones, pero la última capa es la que nos interesa, que es la suma del último nivel energético. Entonces, fíjense, el arsénico, a pesar de que tiene muchos electrones, sus electrones de valencia son 5. Acá 4, 3 y así, ¿no? 2, 1, 2, 2, 2, 2, que habla de su capa, ¿no? Que son los... Para todos los elementos que terminan en P, que son todos estos, aquí todos son los elementos del P, sus electrones de valencia van a ser comparativos a los que son para todos. Por ejemplo, aquí siempre van a ser 5, aquí siempre van a ser 6, aquí siempre van a ser 7, aquí siempre van a ser 4 y aquí siempre van a ser 3. Todos los de esta hilera. Porque la configuración electrónica se repite. Serían similares, fíjense, todos 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, ¿no? Entonces, siempre lo mismo porque su configuración electrónica se va a repetir. Nada más va a cambiar el nivel energético y se le va a sumar los electrones del nivel anterior, ¿no? Entonces, como les digo, no he entrado a hablar de lo que es electrón de valencia todavía, eso lo vamos a ver en unidad 2, así que no se me adelanten. Lo único que quiero ubicarles bien es que podamos comprender cómo configurar o cómo utilizar la configuración electrónica para ubicar la densidad electrónica de los elementos, ¿no? Entonces,
Aquí voy a hablar de eso y la regla de Hunt. Entonces, la regla de Hunt nada más me dice que eh, por texto, ¿no? Que establece el arreglo más estable de electrones en subcapas y ese que tiene mayor número de spins paralelos. En este caso, pues como les digo, lo más común es utilizar los indicativos de la tabla periódica. Es un concepto que viene en la tabla periódica, es algo que ya no se necesita calcular, simplemente si comprendemos y podemos leer la tabla periódica, podemos saber los electrones de valencia de un elemento. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios. Creo que es más fácil practicar esto y con la práctica podemos complementar lo que hemos estudiado en la teoría. Vamos a hacer el número 1, a ver si lo hacemos hacer todos en los 20 minutos que nos quedan. Nos pide que calculemos, bueno, que configuremos los electrones del azufre. El azufre es un elemento que tiene su nombre S. Aquí está, sulfur, en latín es sulfur, en inglés es sulfur, y por eso se le llama S, ¿no? En español lo conocemos como azufre. Si le damos zoom, vamos a notar que tiene número atómico de 16, por lo tanto tiene 16 protones y 16 electrones. Aparte de todo, pues me dice que tiene 6 electrones de valencia y tiene varias capas, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo. En realidad es sumamente sencillo. Es más sencillo de los que parece, ¿no? Entonces, vamos a poner 16 electrones. Entonces, yo tengo que acomodar 16 electrones. Para eso, de memoria, eso sí es memoria, yo me debería de saber qué nivel energético va primero. Si no se lo saben de memoria, les recomiendo que hagan esta tabla, ¿no? Esta. Y si la ponen en orden, la voy a poner yo. Más que me va a llevar un par de segundos. Permítanme un par de segunditos. Ok, entonces este sería el orden de una configuración electrónica de todos los electrones de acuerdo a sus niveles energéticos. Esa sería la configuración electrónica de el de acá, este, el oganesio. Entonces, no quiero la configuración electrónica de este elemento. Quiero la configuración electrónica de 16 electrones. Por lo tanto, esto es memoria, ¿no? Esto lo debemos saber. Yo les podría dejar que ustedes siempre traigan como que la configuración electrónica global. Sí, ya creo que ya Alejandro lo resolvió, ¿no? Entonces tendríamos que nada más ubicar 16 electrones de la configuración electrónica global. Entonces yo voy contando, ¿no? Llevo 2, 4, 10, 12. Y si uso los 6 de aquí, ahí yo me paso, ¿no? Entonces yo nada más aquí tendría que ubicar 4 para llegar a 16. Entonces todo lo demás ya no me importa. Nada más me interesaría esta parte, ¿no? Entonces ahora sí, las del azufre, sería ubicar nada más 16 electrones de esa sección. Primero 1s2, creo que su compañero ya lo hizo, ¿no? 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4. Entonces esta sería la configuración, iba a poner arsénico, no sé por qué, del azufre.
Y ahí acabamos. No es nada difícil. Aquí lo interesante, pues nada más es que ustedes deben de identificar la configuración electrónica global. Como les digo, o se la aprenden de memoria o la escriben en una tablita y la traen para todos lados, ¿no? Normalmente les diría que en el examen no la pueden usar, pero pues, ¿cómo voy a ver yo, no? O sea, es imposible, así que no voy a decir que no y no voy a decir que sí. Simplemente, pues hagan el examen, ¿ok? Pues es imposible que yo les ponga ahí un montón de cosas para que no copien. Uso otras estrategias, ¿no? Ya van a saber qué uso en 2 semanas. Y me han funcionado muy bien. He podido evaluar exactamente su aprendizaje y no que ustedes hagan un grupo de Facebook y pues se pasen las respuestas por ahí, ¿no? Ok, entonces, dudas en esto. Dudas. ¿Alguien se atoró? ¿Alguien no pudo? ¿Alguien no supo dónde saqué esto? Díganlo en este momento. Ninguna. ¿Quedó claro? Sí, a ver, Mónica parece que tuvo una duda. Dígame, Mónica, con toda confianza. Sí, con la tablita salió el azul. Es que, o sea, sí, ya entendí la tablita, pero lo que me Ajá. queda duda es cómo puso la potencia, ¿cómo se llama? Los electrones sería la Ajá. potencia. Sí, sí, sí. Él le puso 2, 6, es como una regla o es algo que yo ya debería de saber o Sí, de hecho lo he comentado, ¿no? El orbital S puede tener 2 electrones. Siempre, siempre. El orbital P puede tener 6 electrones. Siempre. El orbital D puede tener 10 electrones. Y el orbital F puede tener 14 electrones. Estos números es como máximo, ¿no? Todos estos. O sea, si yo necesito menos electrones, yo puedo ubicar los menos que necesite. Por ejemplo, en este caso, que yo tenía, como les dije, ¿no? La configuración electrónica, pues el P me deja tener hasta 6, pero yo nomás ocupo 4. En otras palabras, este orbital va a quedar con 2 orbitales o suborbitales sin aparearse. ¿Qué quiere decir? Pues que le faltan 2 electrones. Y ya, ¿no? Es todo. Usted puede usar en el P del 1 al 6, dependiendo de lo que usted necesite ubicar. Puedo ubicar un electrón, puedo ubicar 2 electrones, puedo ubicar 3, 4, 5, 6. En el S puedo ubicar de 1 a 2 electrones. Y en el D usted puede ubicar de 1 a 10 electrones. Y en el F puede ubicar de 1 a 14 electrones. ¿Cómo lo determina? Pues dependiendo de los electrones que tiene que acomodar. En este caso en el azufre pues se tiene que acomodar. Ay, híjole. Estoy dibujando como loco. Y no, nunca puse el pizarrón. Perdón. Es, usted tendría que acomodar 16 electrones, ¿no? Sí, aquí le estaba explicando que cada, cada orbital pues tiene esta cantidad de, de electrones como máximo, ¿no? Y lo voy a poner aquí como máximo. No puede ubicar en un orbital S de 3 electrones, pero en un orbital P sí puede. Puede ubicar del 1 al 6, los que necesite. En este caso yo les decía que necesitábamos ubicar 16 electrones del azufre, por lo que lo único que tenía que hacer era buscar de la configuración global. Les dije que era todo este tramo. Exacto, ¿no? Depende del orbital. Va a depender muchísimo del orbital. Ustedes van a ver que va a haber ocasiones en donde se quede en orbital D, pues van a tener que ser 7 electrones, no sé cuántos. F, a lo mejor, los 2 electrones. Todo va a depender del orbital que se queden al final. En otras palabras, como les digo, ustedes tienen esta regla que van a usar la configuración global y dependiendo de los electrones que ustedes tengan que acomodar, se van a ir. Por ejemplo, si nosotros tenemos que acomodar 72 electrones, pues vamos a contar 72, ¿no? De la global. Aquí van 2, 4, 10, 12. Aquí ya van 18. 2 más 6, 18. Aquí van 20.
Aquí van 30, 36, 38, 48, 54, 56. Y aquí nos quedamos, ¿no? 56 más 14, 70. Ah, no. Me faltan 2. Entonces aquí serían 2. Entonces me quedaría en el 5 de 2. ¿Sí lo ven? ¿Me estoy explicando? ¿Resolví la duda de Mónica? Mónica, dígame. ¿Sí? Ok. Entonces, como les digo, configuración electrónica no es para nada difícil. No es para nada difícil. En realidad, si ustedes tienen, como les digo, aquí la global que acabo de escribir, que de dónde viene, pues viene de la tablita de los niveles energéticos, viene de esta descripción de que cada orbital tiene una energía y tiene un orden, ¿no? El orden es de más cerca del núcleo a más lejos del núcleo. Por eso les explicaba tanto de la ubicación del espacio y todo ese rollo, para que pudiéramos entender de dónde viene esa tabla, pues. Porque la verdad es de que pues esto no tiene sentido, ¿no? Está muy fácil. Pero saber de dónde vienen todos los orbitales, los niveles, pues sí, ¿no? Terminaría en 5D2. No es ese, ¿no? Es un 5. Yo sé que mi 5 y el 2 o el S se parecen mucho, pero la verdad es de que pues quiero poner diferencias entre las dos. No se apure. Yo sé que escribo feo. Pero, por ejemplo, la S siempre la voy a poner chiquita. Y el número pues va a ser mayor, ¿no? Mayor tamaño. Sí, terminaría en este caso, si quisiéramos acomodar 72 electrones, pues en el 5 de 2. Y ya, ahí se acaba, ¿no? ¿Qué elemento sería? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿qué les parece? 72 electrones, pues sería por aquí, ¿no? Para empezar, nivel energético 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sería, ay, sí conté bien. Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no. No, 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 es 6. 6, es 6. Fíjense por qué. Porque aquí yo ya llegué al 6. Aquí yo ya llegué al 6. Entonces yo ya estoy en el nivel energético 6. A pesar de que me quedé en el 5D, pero yo ya estoy en el nivel energético 6. Entonces regresamos a la tabla periódica, es el nivel energético 6, que sería por acá. Y pues me voy a los electrones 72, ¿no? El hafnium. Ajá, este. Y si se fijan, termina el D2. Aquí termina con 2. Quiere decir que tiene 2 electrones de valencia. Entonces, como les digo, la configuración electrónica me sirve para ubicar a los electrones, para saber sus propiedades, para entenderlos un poco mejor y también ubicarlos en su tabla, en su respectivo lugar o ubicación en la tabla periódica. No es nada complicado. Vamos a hacer otro. Ups. Ok, vamos a hacer el 2. El 2 nos dice que utilizando la configuración electrónica que nos marca, ubiquemos o deduzcamos qué elemento es. Y aquí les puse algo que es muy común que se utiliza en la nomenclatura. Ajá, el neón. En la nomenclatura hay veces que para no estar escribiendo toda la configuración electrónica, porque ven que está muy larga, se utiliza la configuración electrónica del gas noble anterior y de ahí, a partir de ese punto, seguir escribiendo los electrones. Ahí está, ¿ven? A Alejandro le gusta hacer eso. Bueno, entonces ya tenemos eso. Entonces quiere decir que en esta abreviatura del gas noble yo tengo n número de electrones y acá tengo 5, ¿no? Entonces vamos a ver el neón, pues cuántos electrones tiene. Me voy al neón, tiene 10, ¿no? Tiene 10 aquí. Número de protones, pues número atómico 10, por lo tanto tiene 10 electrones. Entonces si yo subo 10 más 5, pues en total debe de tener 15 electrones. Y el que teníamos ahorita era el azufre, ¿no? Tenía 16, por lo tanto debe de ser uno antes del azufre. Vamos a ver, tabla periódica otra vez. Y está el azufre, aquí está el fósforo. Exacto. Entonces, deducimos a partir de la configuración electrónica
¿Qué es el fósforo? Está fácil, ¿verdad? ¿Les parece sencillo? ¿Les parece difícil? ¿Alguien se perdió en esto? Es el momento de preguntar, ¿eh? Se perdió, Mónica. A ver, dígame en qué momento se perdió. Bueno, lo puedo explicar de nuevo otra vez. Voy a borrar todo. Ok, entonces, ya lo borré. Ok, me dice que a partir de esta configuración electrónica deduzcamos el elemento que está describiéndolo, ¿no? Acuérdense, cada configuración electrónica corresponde a un elemento. Aquí, esto me dice que es la configuración electrónica del neón. Y de ahí empezamos a escribir esto. Entonces voy a escribir la configuración electrónica del neón para que vean que es lo mismo. Me voy aquí y veo que el neón tiene 10 electrones, ¿no? Entonces vamos a empezar. El neón tiene 10 electrones. Voy a hacer la configuración electrónica del neón. Decíamos que el 10 pues va a ser aquí, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6. Eso me debe dar 10. 1s2, 2s2, 2p6. Entonces si sumo cada uno, llevo 2, llevo 4, llevo 10. Entonces eso nada más es NE. Es una abreviatura, pues. Es todo lo que significa. Para yo no escribir eso, simplemente pongo neón, o sea, en corchete, Ne, que es el símbolo del neón. Y después lo que nos marcaba acá. 3s2, 3p3. Entonces, la configuración real del elemento es esta. La configuración real, ¿no? Sí, si fuera a la 4, pues sería azufre. Porque la diferencia entre el neón, perdón, entre el que decíamos que era fósforo y el azufre es un electrón, ¿no? Entonces, fíjense, 4 y 3. Es la única diferencia entre el otro y el uno y el otro, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la configuración electrónica de este elemento que no he logrado identificar. Pero si yo sumo sus electrones, pues empezaría a tener los electrones totales del elemento. Y con los electrones totales, yo puedo saber la cantidad de protones que tiene este elemento. Y si yo conozco la cantidad de protones que tiene este elemento, efectivamente, pues puedo conocer su número atómico y su ubicación en la tabla periódica. De modo que si yo sumo, tendría 12, es 10 más 2, estos 2, y esos 12 y estos 3 me da 15, ¿no? Entonces, electrones totales serían iguales a 15. Por lo tanto, sí, teniendo ya 15 electrones por deducción, acuérdense que siempre un elemento tiene la misma cantidad de electrones y protones. Yo sé que tiene 15 protones. Me voy a la tabla periódica y busco el elemento que tenga 15 de número atómico. Acuérdense que el número atómico generalmente está arriba, generalmente. En la tabla periódica que yo estoy utilizando aquí para esta clase, pues está arriba. Y me busco el 15, ¿no? 13, 14 y 15. ¿Qué elemento es? El fósforo. Entonces ahí acabamos. Lo único que nos preguntaba el ejercicio era ¿qué elemento era? Sí. Acuérdense que debieron de haber escrito la definición por ahí de... Hace varias clases la di, no me acuerdo exactamente cuántas clases. Pero se las escribe aquí en rojito, ¿no? Ahí está, ¿no? Número atómico, el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. Ese es el número atómico. Ok, entonces, Mónica, ¿resolvió su duda? Dígame, si no para explicar. ¿Sí? Excelente. Muy bien, entonces, así es, sería sumarle esa parte a la configuración electrónica del neón. Pero como les digo, es lo mismo si ustedes la abrevian
es idéntico, no es lo mismo. O sea, abreviatura o ponerla completa es lo mismo. Es algo para no estar escribiendo toda la listota gigante de, perdón, de la configuración electrónica. Entonces, para no andar perdiendo tanto tiempo escribiendo la listota, pues es más fácil simplemente abreviar. A ver, ahora sí déjame leer, pero es cuando ya casi... sí, pues ya cuando se la saben de memoria, les doy un tip, ¿no? La mayoría, todos los gases nobles terminan en P6, todos. El neón en 2P6, el argón en 3P6, el criptón en 4P6, el xenón en 5P6, el radón en 6P6 y el onación en 7P6. No, de hecho él no tenía 7P. No sé si tiene 7P, perdón. Entonces vamos para acá a la gigante que tengo aquí. Esta tabla me dice... No, el último termina en F14. No. A ver, creo que aquí me equivoqué yo. Según yo sí termina... ¿Dónde está la tablita? Sí, aquí es 7P. Este es P. Perdón. Le sirve porque todos los gases nobles terminan en P6. Entonces usted puede abreviar de aquí para acá. Este es un gas noble, 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 este es P6 y este es otro gas noble. Entonces cada uno corresponde a el nivel energético, ¿no? Ajá, para abreviar. Porque recuerden, podemos abreviar simplemente ubicando, voy a borrar la parte de arriba porque ya sé que tengo un rayadero aquí, para ubicar qué configuración electrónica sería la correspondiente. Para la primera abreviatura pues sería neón. Para la segunda vamos a ver cuál es la segunda. Argón. Y luego nos vamos a criptón. La segunda sería argón. La tercera criptón. Y así me voy sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo quisiera abreviar todo este tramo para atrás, yo simplemente pongo criptón. Y ya no tengo que escribir todo este cacho, ¿no? Pero sí es un poco más avanzado, o sea, requiere más práctica. Sí, puedes utilizarlo para abreviar, pero requiere más práctica, ¿no? Yo no se lo sugiero ahorita, si ustedes ya están familiarizados con los conceptos, si lo practicaron en la preparatoria, pues sí, con todo gusto yo los acepto como válidos, ¿no? Pero yo no quisiera que si no están familiarizados con el concepto, si no tienen la práctica suficiente, pues no se metan en este rollo. Y si les quedó claro con esta parte, que es simplemente escribir la configuración electrónica completa, pues es más que suficiente, ¿ok? Bueno, muchachos, no sé si tienen otra duda porque yo ya me pasé de la hora, no sé si tienen otra hora ahorita a las 11, no sé si tienen clase, no sé qué onda. Si fuera clase presencial, pues yo ya estuviera corriendo, ¿no? Para mi otra clase, pero pues no lo es. Entonces, no sé si tienen otra pregunta. ¿Dudas? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, Profe, vamos a continuar con los ejercicios mañana, estos. les encargo que por favor se los avienten ustedes, ¿no? El 3, el 4 y el 5. Okay. Sí. Mañana lo más lo revisamos y le seguimos. No, lo vamos a revisar en clase. Lo revisamos en clase. Yo les voy a preguntar si lo hicieron. Por ahora considero que voy a tener otra clase mañana. Vamos a tener clase mañana y ya no vamos a tener clase hasta el próximo lunes. Les voy a habilitar el trabajo de esta semana. Es un cuestionario muy sencillo de lo que es todo lo que quedó de la unidad 1. Todo lo que quedó son conceptos claves. Tienen 20 minutos para resolverlo. Tienen un solo intento. Les sugiero que cuando dominen bien configuración electrónica, lo inicien. Porque vienen como 2 o 3 preguntas de configuración electrónica. Si todavía no lo dominan bien, pues espérense para mañana para que mañana lo inicien. Tienen esta semana para hacerlo, de aquí al viernes.
Esa es la tarea de esta semana, nada más un cuestionario. Lo que estamos viendo ahorita, Andrés, la práctica, o sea, los ejercicios. Ajá, los ejercicios. También viene teoría, vienen muchas preguntas de teoría, son como 10 preguntas de teoría. Y la otra parte de ejercicios de configuración electrónica es todo lo que viene en el cuestionario. Si ustedes ya dominaron todos los temas que hemos visto hasta este momento, pues lo pueden hacer hoy, adelante. Si les falta todavía poquito de configuración, pues mañana vamos a ver el ligero repaso de los últimos 3 ejercicios y mañana iniciaríamos la unidad 2, ¿de acuerdo? Si no, es como un mini examen, exacto.